Hola a todos, ¿cómo están? La idea del video de hoy es explicar cómo se hace el proceso de las antiderivadas y qué relación tiene con las integrales. Este video es muy básico, es elemental, quiero aclarar eso, porque la idea es que tanto como integración de expresiones trigonométricas, de logaritmos o métodos de integración, todo eso pienso trabajarlo en posteriores videos. Este video es esencialmente para las personas que están aprendiendo a integrar, es decir, es lo básico. Entonces, acompáñame y vamos a aprender a integrar. Para comenzar a hablar entonces de integración, de antiderivación, primero tengo que entender otros temas, digamos, como bases para poder entender este proceso. El primero es la derivación. ¿La derivación en qué consistía? Cuando nosotros tenemos una función, sea la que sea, nosotros aplicábamos simplemente una regla. La regla era la siguiente: si nosotros tenemos un elemento con variable y con exponente, cuando nosotros lo derivábamos, lo que hacíamos era, el exponente lo bajábamos a multiplicar y al exponente le restábamos 1. Esa era la regla básica. Entonces, si nosotros lo aplicamos a esta expresión, el 2 lo bajamos a multiplicar, o sea que me quedaba 2 por 3, y al exponente le restábamos 1. Y así lo aplicaba con cada uno. Entonces, como ustedes saben, cuando una letra está sola, básicamente su exponente es 1. Entonces, en este caso, el 1 bajaría a multiplicar al 6, y al exponente 1 le estaríamos restando 1. Y por último, menos 4. Cuando no tiene variables, se supone que tiene un x a la 0. Entonces, ese exponente nosotros lo bajaríamos a multiplicar, o sea que sería 0 por 4. Y al exponente le restaríamos 1. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros resolvemos lo que tenemos acá, quedaría 2 por 3, 6. X a la 2 menos 1 sería x a la 1, o sea, x más 6 por 1, 6, x a la 1 menos 1 sería x a la 0, y como ustedes bien saben, cuando algo tiene exponente a la 0, pues es equivalente a 1, ¿sí? O sea, en pocas palabras es como si yo estuviera multiplicando 6 por 1. ¿Que si es necesario escribirlo? No. ¿Por qué no es necesario escribirlo? Porque todo lo que multiplica 1 por 1 da el mismo valor. Entonces, en ese caso, nos quedaría únicamente el 6. Y aquí, si nos fijamos en la última parte, el 0 al bajarlo a multiplicar, ustedes saben que todo lo que se multiplica por 0 automáticamente anula toda la operación, o sea, anula todo esto que nosotros tenemos acá. Quedándome finalmente que la derivada de esta expresión es esta que nosotros tenemos acá. Entonces, ¿cómo indicábamos que lo que habíamos hecho era una derivada? Habían muchas formas de indicarlo. Podíamos colocar f' de x, y' es igual, ¿sí? Existen diferentes formas para expresar esa derivada. Ahora, si esta es la derivada, la antiderivada básicamente lo que consiste es devolver los pasos, o sea, esta expresión devolverla a su expresión original. ¿Cómo se haría? Pues aplicando los pasos al contrario. Es decir, si ustedes se dan cuenta, aquí los pasos eran: al exponente le resto 1 y el exponente pasa a multiplicar. Entonces, si hacemos los pasos al contrario, ya el exponente, si yo tengo una expresión de la forma x a la n, ya el exponente no le voy a restar 1, sino al contrario, le voy a sumar 1. ¿Sí? Entonces, toda expresión que está como x a la n, si yo quiero integrarla, lo que tendría que hacer en este caso es al exponente le sumo 1. Contrario a lo que se hacía, que era restarle 1. Y aparte, si ustedes se dan cuenta, aquí el exponente se bajaba a multiplicar. Pero como estamos haciendo los pasos contrarios, en este caso el exponente pasa a dividir. Entonces nos queda la forma más elemental de hacer la antiderivada, que es todo elemento que tiene un exponente n, lo que vamos a hacer es simplemente ese exponente sumarle 1 y a esto lo vamos a dividir en ese mismo exponente. Entonces, si nosotros queremos devolver esta expresión a su estado original, entonces tendríamos que aplicar esta regla. ¿Cómo se haría? Entonces voy a hacerlo. Primero, voy a aclarar una cosa. Esto que voy a hacer no es la forma tradicional de hacerlo,
es para entenderlo y después ya lo explicaré en la forma tradicional de hacerlo. Entonces, tenemos 6x y lo vamos a convertir a su forma original. Entonces vamos a aplicar la regla. Dice que todo elemento que tiene un exponente, ¿sí?, lo que vamos a hacer es a ese exponente le vamos a sumar 1, ¿sí? Entonces al exponente le sumamos 1, que nos quedaría 2, y ese exponente que me queda entra a dividir. Entonces si nosotros aplicamos esta división nos quedaría 6 dividido 2 sería 3, x a la 2. Y fíjense que el elemento que me da es el elemento original que yo tenía. Entonces fíjense que sí aplica aparentemente para todo. Ahora miremos con el 6, ¿cierto? En el 6 nosotros no tenemos ningún elemento. Cuando no tiene ningún elemento, pues se asume que tenemos x a la 0, ¿cierto? Entonces, aplicando los pasos indicados sería 6x a la 0 le vamos a sumar 1, entonces me quedaría a la 1 dividido 1, 6 dividido 1 sería 6 y x a la 1 sigue siendo x. Entonces fíjense que el segundo elemento nos daría. Pero si nosotros nos fijamos, no hay más elementos, o sea que esta forma nosotros no la encontraríamos con ningún proceso. Entonces por esa razón vamos a aclarar una cosa. Siempre que nosotros aplicamos antiderivada, nos van a quedar de nuevo la expresión. O sea, cuando yo tengo una expresión y le tengo que aplicar antiderivada, nos va a quedar exactamente los mismos elementos, pero los elementos numéricos desaparecen. Entonces en su reemplazo de esos elementos numéricos voy a colocar una C. Esa C que me va a representar una constante, un elemento que es numérico pero no sabemos, así como puede ser 1, puede ser 4, puede ser 0, puede ser cualquier número, puede ser un número negativo, un número positivo. Esta C me va a representar ese valor. Entonces, ¿cómo serían los pasos formales para hacer esto? ¿Y cuál sería la forma entonces de aplicar esto que acabamos de ver en una antiderivada? Las antiderivadas nosotros las vemos escritas de esta forma. Entonces, antiderivada de 7x a la 4 menos 8x a la 2 menos 3 de x. El de x, ¿qué es lo que me está indicando? Me está indicando que lo que yo tengo acá ya fue derivado. Aplicando la regla básica dice lo siguiente: x a la n, si yo quiero aplicar antiderivada, tomamos al exponente, le sumamos 1 y eso lo colocamos a dividir. Entonces para eso vamos a aplicar los pasos uno a uno para entender mejor esto. Primero, el símbolo que nosotros tenemos acá lo vamos a repartir para cada uno de los elementos. Así que quedaría antiderivada de 7x a la 4 menos 8x a la 2 menos 3, y cada uno de los elementos va a tener este dx, o sea, el dx lo que me va a indicar es que lo que yo tengo dentro del símbolo ya fue derivado. ¿Listo? Una vez ya tenemos esto de esta forma, vamos a sacar el elemento numérico, o sea, el 7 queda por fuera de la integral, menos el 8 queda por fuera de la integral, menos el 3 queda por fuera de la integral, y dentro solo me queda la variable y el de x. ¿Listo? Y aplicamos la regla, pero solamente a la parte que está adentro de la integral, o sea, sumamos 1 al exponente y el exponente entra a dividir. ¿Y qué pasa con el número que está afuera? Entra a multiplicar el elemento que queda arriba. Entonces nos quedaría x a la 2, quedaría como x a la 3 sobre 3, y el 8 entraría a multiplicar acá. ¿Y qué pasa cuando yo no tengo ningún elemento? Lo mismo que explicaba hace un momento. Es como si nosotros tuviéramos ahí un x a la 0, es decir, le sumo 1, que quedaría x a la 1, sobre 1, o sea que nosotros al tomar este elemento tomaríamos x sobre 0 más 1, lo que nos daría que es x a la 1. Y el 3, el elemento que está afuera, entraría a multiplicar esa x. O sea que al aplicar nosotros la fórmula nos quedaría básicamente esto. ¿Qué debo hacer con cada una de estas fracciones? Simplificar si se puede. Si no se puede, pues sencillamente se hace.
Pero hay algo que nosotros debemos recordar. Recuerden que al haber derivado, pudo haber elementos que desaparecieron, y esos elementos que desaparecieron, en su reemplazo nosotros los vamos a simbolizar con la letra C. Es decir, que a todo esto había un valor constante que desapareció en el proceso de la derivación, y esta sería la respuesta de la antiderivada que nosotros tenemos ahí. En este siguiente ejemplo voy a tratar de hacerlo un poco más rápido, acortando algunos pasos que se pueden obviar. Digamos, en el caso, voy a repartir el símbolo de integral para cada uno de ellos, pero los elementos numéricos de una vez los voy a sacar. Es decir, que me va a quedar 2 integral de x a la 2 menos 5 integral de x más 1 integral, ¿sí? Y recuerden que para cada uno de estos elementos debe tener cada uno de ellos un dx, ¿sí? Entonces, aplicamos la regla para cada uno de ellos. Entonces me quedaría 2 por x a la 2, entonces me quedaría x a la 3 sobre 3 menos 5 x a la 1, me quedaría como x a la 2 sobre 2 más 1 por, aquí tenemos x a la 0 invisiblemente, entonces me quedaría x a la 1 sobre 1, ¿sí? Y como tenemos 1 por x a la 1, pues ¿qué se pueden eliminar? Se puede eliminar el 1 que está multiplicando y el 1 como exponente. Y recordar que siempre hubo un elemento constante que desapareció y lo vamos a simbolizar con la C. O sea que la antiderivada de la función que nosotros tenemos arriba es esta. Y eso sería el proceso. ¿Cuál es la diferencia entre antiderivada y integrales? Mientras la antiderivada solamente teníamos que hacer el proceso de conversión, en las integrales nosotros tenemos que reemplazar unos valores numéricos para obtener un valor numérico. Ese valor numérico, ¿qué es lo que me va a indicar? Se los voy a explicar de otra forma. Si nosotros esta pregunta la viéramos como sumas de Riemann, diría lo siguiente: ¿cuál es el área que se encuentra bajo la función de 2x a la 2 menos 6x entre menos 1 y 4? O sea, lo que me están pidiendo es un área demarcada por esta función. Entonces, ¿cómo se haría este proceso? El proceso básicamente entre sumas de Riemann y entre integrales tiene que dar exactamente el mismo resultado, pero si nosotros nos damos cuenta, van a ver que por este proceso, por el de integrales, es mucho más sencillo, es mucho más rápido. Entonces, ¿cómo se haría? Lo primero que ustedes hacen es aplicar el procedimiento de antiderivada, es decir, sacamos los valores numéricos y aplicamos lo de sumarle 1 al exponente y dividirlo por ese exponente. Entonces me quedaría 2x a la 3 sobre 3 menos 6x a la 2 sobre 2. En este caso la diferencia que va a haber, la primera diferencia es que ya no vamos a colocar la C. La segunda, cosa que debemos tener en cuenta, es que lo que se pueda simplificar se simplifica. Digamos, en este caso, este 6 sobre 2 yo lo puedo simplificar y quedaría en su reemplazo 2 tercios de x a la 3 menos 3x a la 2. Ahora, esta expresión que tengo como resultado la voy a utilizar para el siguiente procedimiento. Cuando ya tengo solucionado, voy a tomar esta expresión y la voy a escribir de la siguiente forma: 2 tercios, pero en vez de x voy a colocar el espacio vacío elevado a la 3 menos 3, abro paréntesis, elevado a la 2. Es decir, los valores donde estaba la x, los espacios donde estaban las x, los voy a eliminar, voy a dejar el espacio vacío. Y esta expresión la voy a escribir 2 veces restándose entre sí, es decir, esta expresión menos esa misma expresión. Ahora, ¿qué elementos van a ir ahí? Primero, el primer elemento, o sea, el límite superior, lo vamos a reemplazar en este primer corcheto. Entonces, el 4 va a ir en las ubicaciones de la x, 4 aquí, 4 acá. Y el menos 1 va a ir en el segundo paréntesis, o sea, menos 1 aquí, menos 1 acá. ¿Qué debo hacer? Hacer todas las operaciones numéricas. Entonces, ¿qué se resuelve de primero? Como siempre, se resuelven de primeras las potencias.
sea que resuelvo 4 a la 3, que sería 64. 2 tercios seguiría estando multiplicando ahí. Menos 4 a la 2 sería 16 por 3. Eso sería lo del primer paréntesis. Y del segundo tendríamos menos 1 a la 3, que sería menos 1, multiplicándose por 2 tercios, y menos 1 a la 2, que sería 1, multiplicándose por menos 3. Una vez resueltas las potencias, voy a comenzar a resolver las multiplicaciones. Entonces, 2 por 64 da 128 sobre 3. 2 tercios por 64 nos daría 128 sobre 3. Menos 3 por 16, que sería 48. Ahora, 2 tercios por menos 1 me daría menos 2 tercios. Y menos 3 por menos 1 me daría menos 3. Ahora, cuando ya tengo esta expresión, ¿qué debo hacer? Operarla. Operar por último sumas o restas. Generalmente aquí me va a quedar o sumas o restas. En este caso, ¿qué voy a hacer? 128 tercios le voy a restar 48. Y eso lo haría por multiplicación por cruzada. Entonces 128 por 1 me daría 128. 3 por 48 da 144 sobre 3 por 1, 3. Y la operación que tenemos en medio la colocaría acá. Ahora, del siguiente paréntesis haríamos exactamente lo mismo. Colocamos 1 debajo, multiplicamos. Menos 2 por 1 sería menos 2. 3 por 3 sería 9. 3 por 1 sería 3. Y la operación que se encuentra en medio la colocaríamos acá. Por último, entonces cuando ya tengo resuelto esto, voy a proceder a hacer la operación. Me quedaría 128 menos 144, que eso sería menos 16 tercios. Y menos 2 menos 9, que sería menos 11 tercios. Pero recordando que siempre va a haber un menos en medio de los dos. Y entonces hago finalmente esa operación. Menos 16 por 3 sería menos 48. 3 por menos 11 sería menos 33. Y 3 por 3 sería 9. Dejando la operación en el medio, que sería menos. Tendríamos menos 48 menos menos 33, que sería lo mismo que tener menos 48 más 33. O sea que el resultado que nosotros tendríamos sería menos 15 sobre 9. ¿Qué es este resultado que nosotros tenemos acá? Sería el área que nosotros tendríamos originalmente en la función que nosotros estamos tratando de hallar. Ese sería el proceso básico de las integrales. O sea, es básicamente el mismo proceso de la antiderivación, solamente que reemplazando valores. ¿Qué es lo difícil que se puede encontrar acá? Las operaciones. Generalmente en las operaciones el problema más frecuente que uno llega a encontrar es errores en el manejo de signos. De resto en sí, la integración es un proceso muy fácil. Entonces, ¿cuáles son los pasos para hacerlo? Primero, se aplica la antiderivada a la expresión, y una vez se tiene la expresión ya habiendo aplicado antiderivada, se escribe 2 veces, restándose entre sí, se reemplazan los valores, el superior se reemplaza en la primera, el inferior se reemplaza en la segunda, y se hacen todas las operaciones concernientes. Primero potencias, después multiplicaciones, por último sumas y restas. Y los resultados al final se restarán o se sumarán dependiendo de los signos que tengan. Entonces, eso sería básicamente el proceso de integración. Les agradezco mucho y cualquier pregunta ya saben por comentarios. So